Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes por estar en esta sesión. Magistrada Blanca Hernández Rojas, magistrado Edgar Daniel Rojas, sean ustedes bienvenidos, magistrados electos, a esta sesión pública. Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 18 de noviembre de 2018, a las 14 horas. Secretario General de Acuerdos, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Sírvase, por favor, verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrado presidente, magistrada, señor magistrado. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 3 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. ¿Es cuánto, magistrado presidente? Muchas gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, magistrado, magistradas, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión y, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias. Secretaria, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsip, muy buenas tardes, sea usted bienvenida a esta sesión pública. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución que recae el expediente TRAP 52-2018, mismo que se emite en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SMJRC 378-2018, en el que Partido Morena impugna el contenido del acuerdo YETAM-CG 75-2018, mediante el cual se aprobó la emisión de los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del proceso electoral local 2018-2019 y su anexo consistente en el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. El actor se duele medularmente de que la autoridad electoral administrativa, en el apartado correspondiente a los supuestos para el recuento total y parcial de votos, se apartó del principio de legalidad, ya que la ley electoral local ya regulaba los mismos, refiriendo que la adición de un diverso supuesto de la responsable respecto al recuento parcial de votos se contraponía con dicho ordenamiento, por lo que debía prevalecer lo contemplado por la referida ley. Esta ponencia propone se declaren fundados los agravios señalados por el actor en virtud de lo siguiente. Si bien el artículo 20, fracción tercera de la Constitución local le concede al YETAM una amplia facultad reglamentaria, la cual debe estar orientada a la debida observancia de sus atribuciones y hacer efectivo lo previsto en la legislación, encuentra su primer límite en el principio de reserva de ley, en el cual se presenta como una norma constitucional reservada expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta. El específico del contenido, artículo 116, fracción cuarta, inciso L, se advierte una reserva expresa para que dichas autoridades legislativas sean quienes, de manera exclusiva, señalen los supuestos y las reglas para la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional de recuentos totales o parciales de votación. En esa medida, el Congreso local no tenía el deber de replicar lo referido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por tanto, el YETAM se extralimitó al ampliar una norma regulada por el órgano legislativo, pues mientras la ley establece expresamente las causas de recuentos de votos, el YETAM determinó, además, prever como causa de recuento total el supuesto de que al inicio del cómputo, a solicitud del partido en segundo lugar, y cuando existe indicio de que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar en la elección según corresponda, sea igual o menor a un punto porcentual, adicionando un supuesto distinto también en el recuento parcial.
Por tanto, esta ponencia, tal y como lo sostiene la Sala Regional Monterrey, el YETAM no tenía facultad reglamentaria alguna para ampliar los supuestos y las reglas para la realización en el ámbito administrativo de recuentos totales de votación, mismo que conforme a mandato constitucional se encuentra exclusivamente previstos para ser garantizados por las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral, instrumentos que de ninguna manera pueden ser emitidos por los órganos públicos electorales de las entidades federativas, tal es el caso del Consejo General del YETAM, porque al hacerlo se excedió en sus atribuciones reglamentarias, apartándose el orden constitucional y el respeto irrestricto del principio de legalidad que deben regir los actos emanados de las autoridades electorales, por lo que esta ponencia propone revocar parcialmente el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria Reina Hagelsip. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrado, está a consideración del Pleno el proyecto de la cuenta. Magistrada ponente Emilia Vela, por favor. Muchas gracias, magistrado presidente. La cuenta que se ha hecho referencia al asunto que nos ocupa ha sido bastante clara. Sin embargo, es importante recalcar que los agravios que hizo valer el partido Morena está en contra del acuerdo del YETAM 75, se refieren fundamentalmente a que el YETAM no tenía facultades para adicionar supuestos de los contemplados por la ley electoral local para realizar recuentos totales o recuentos parciales de voto. Toda vez que el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos contempla que los congresos locales, los congresos del Estado, tienen la reserva expresa para legislar y garantizar en lo que se refiere a la materia de recuentos parciales y recuentos totales. Por lo tanto, si la ley electoral local ya tenía contemplado todos los supuestos cuando se podría dar esta situación, entonces no en una facultad reglamentaria que sí se le reconoce que tiene a el YETAM, no podía exceder de lo que ya la ley local, el Congreso local ya tenía regulado. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto y ordenado por la Sala Regional, se modifica el acuerdo únicamente por lo que se refiere a esta parte relativo a recuentos. Entonces, para que, por lo tanto, deberán, de acuerdo con el proyecto que se propone al Pleno, deberán modificar ese acuerdo para efecto de que se respete los distintos supuestos contemplados en la ley electoral. Y bueno, en otro orden de ideas, yo quisiera aprovechar en esta última ocasión que estamos en una sesión pública como magistrados, a agradecer a todos y cada uno de los compañeros que integran el Tribunal Electoral por todas las atenciones, por todo el compañerismo que tuvimos en estos últimos años. Y particularmente a este pleno, con los cuales la verdad fue un trabajo muy enriquecedor, inclusive cuando formaba parte de él, el licenciado Salé, cada uno brindó una aportación muy valiosa. Así tenemos al licenciado Eddie, que su formación académica, su forma didáctica de expresar las cosas siempre nos enriqueció. La experiencia jurisdiccional de la licenciada María Concepción Reyes, su vehemencia y esa facilidad para detectar incongruencias. La magistrada Marcia, muy estudiosa, muy perfeccionista. Creo que en la época que ella como presidenta, el Tribunal Electoral tuvo el mejor desempeño en el ámbito jurisdiccional. El magistrado Ciris, con su calidez humana, todo el afán porque nos sentamos bien, la cercanía con los que integran este tribunal. Yo creo que fue una etapa muy enriquecedora, de la que me voy muy satisfecha. Creo que hay ciclos que debemos cerrar, hay épocas que
o que tiene uno que decir adiós o quizá mejor dicho hasta luego. Y pues yo me siento muy agradecida, muy afortunada por haberlos tenido de compañeros y una gran bienvenida a quienes habrán de formar parte de este tribunal. Sin duda será muy enriquecedor, como en mi caso. Muchas gracias. Magistrado Izaguirre, por favor. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Ya entré en confusión de sentimientos. Pensaba primero hablar de los elementos jurídicos y argumentativos de la resolución, pero también he sido contagiado por las palabras tan genuinas, como siempre, de nuestra magistrada Emilia Vela. Desearle a los dos éxito en lo que viene, en lo profesional, en lo personal, en lo laboral. Reconozco en ambos, con sus capacidades, un esfuerzo, un profesionalismo y gran aliados del tribunal para hacer las cosas bien. Todos tenemos nuestros puntos de vista y perspectivas, pero con ustedes particularmente siempre me entendí a la perfección, igual que con las compañeras que integran este pleno. Les agradezco lo mejor, que el Creador las bendiga. Y pasando, por supuesto, también doy la bienvenida a quienes integrarán el pleno a partir del día de mañana. Pasando a los argumentos jurídicos, que siempre es muy alentador leer las sentencias de doña Emilia Vela, porque siempre traen un tinte argumentativo muy puntual. Pocos asuntos tienen salida desde la propia Constitución, y cuando estaba leyendo el proyecto, a mí me estaba recorriendo algunos párrafos de la Constitución que hoy mismo voy a hacer puntual. Muy concretamente y muy atinadamente se parte de la base de que el artículo 116, fracción cuarta, inciso L, que establece que el recuento de votos es una competencia para las legislaturas de los estados. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Es que el IETAM, siguiendo lineamientos del Instituto Nacional Electoral, modificó lo que establece o tomó en consideración lo que establecen los lineamientos y se apartó de lo que establece la legislación de Tamaulipas. El IETAM entonces se encuentra en que si sigue los lineamientos del INE, a lo que está obligado en otros temas, o sigue lo que establece la ley electoral de Tamaulipas. Y dice el 116, vuelvo a retomar el tema, que la cuestión del recuento de votos es una cuestión que se regula en los estados, los que en la academia o en el derecho constitucional se conoce como reserva a las legislaturas de los estados. Y luego ve uno el artículo 41 para contrastar las facultades de los órganos de los congresos locales con el Congreso Nacional, y está el artículo 41 en sus bases, en la base quinta, establece en su apartado B las facultades que tiene el INE para procesos electorales federales y locales, y vemos que son 7 facultades, pero ahí no se encuentra la de hacer recuento de votos para procesos electorales locales. Habla de capacitación electoral, geografía electoral, padrones electores, ubicación de casillas, reglas para resultados preliminares, conteos rápidos, impresión de documentos, la fiscalización y las demás que determine la ley. Si contrastamos el artículo 41 con el 116, pues nos damos cuenta que es algo que corresponde a los estados. Pero si ese propio artículo 41 de la Constitución lo leemos ya en la misma base quinta, pero el apartado C, dice, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de un organismo público local en los términos que establece esta Constitución y que ejercerán funciones en las siguientes materias. Y habla de escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley. ¿En qué términos? En los que hay configuración legislativa del 116, del 41, para que el Congreso del Estado emita sus normas, y como bien lo decían, el 292 de nuestra ley electoral establece cuándo se hace el recuento de votos. Por eso estoy a favor del proyecto, porque es algo que debe resolverse con la legislación electoral de Tamaulipas y no con los lineamientos que pida el Instituto Nacional Electoral, que sí está facultado para dictar lineamientos en otras materias y para otras situaciones jurídicas, no para el recuento de votos. Sería todo, señor magistrado presidente. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
Muchas gracias a todos los integrantes del Pleno. En el asunto que nos convoca de la cuenta, asumo también la postura y adelanto mi voto a favor en este proyecto por la defensa de la libre configuración en nuestro Estado y que establece ya una normativa en ese sentido. Y pues bueno, vamos a adelantar el voto a favor. Y también me sumo, magistrada Emilia, le puedo decir hoy, maestra, nos has enseñado a muchos en este tribunal y estamos muy comprometidos en agradecerte todo lo que has hecho por todos nosotros. Somos una familia electoral, si bien es cierto, pasamos muchas horas juntos y aquí está también un ex magistrado, Matías Enríquez, bienvenido. Yo creo que aquí el interés de todos es Tamaulipas y esta es una institución de Tamaulipas y por ende estamos muy comprometidos, pero muy contentos de toda tu trayectoria, Emilia, de todo lo que has dejado en este tribunal. Y muchas gracias por pensar en Tamaulipas y como dijimos, siempre por Tamaulipas. Muchas gracias, Emilia. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Emilia Vela González. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Los mismos términos. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrado. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. También acompaño el proyecto en sus términos, perdón. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. También ex magistrado de este tribunal, muchas gracias por todas sus aportaciones. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 52/2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan fundados los agravios manifestados por el partido Morena en el presente asunto. Segundo, se revoca parcialmente el acuerdo IETAM-CG 75/2018 y se ordena al Consejo General del IETAM que lo modifique atendiendo a lo señalado en los puntos 5.1 y 5.2 de la presente resolución. Tercero, notifíquese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo establecido en el apartado de efectos de la resolución SMJRC 378/2018. Notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda y archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Señor secretario Eduardo Leos Villasana, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente, señor magistrado, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación número 54 de este año, interpuesto por el partido político Morena, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial número 72 de la presente anualidad, mediante el cual se declararon inexistentes las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos atribuidos a la entonces candidata de la coalición por Tamaulipas al frente a la presidencia municipal de Altamira, Tamaulipas, así como a los partidos integrantes de la referida coalición, es decir, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En efecto, el actor se inconforma por lo que estima una indebida valoración por parte de la autoridad emisora de las pruebas existentes en autos, toda vez que señala que por medio de estas se acredita plenamente las infracciones denunciadas.
La autoridad responsable, por su parte, señala en la resolución impugnada que no se acreditó el elemento subjetivo de la conducta consistente en actos anticipados de campaña, es decir, que de autos no se desprende que la entonces candidata denunciada haya hecho algún llamamiento al voto. En el proyecto que se somete a la consulta de este Pleno, se considera que le asiste la razón al Consejo General referido, puesto que de autos no se advierte algún registro o constancia de que la persona señalada haya realizado algún llamamiento al voto, por lo que se estima correcta la determinación de la autoridad responsable de no tener por acreditada la conducta denunciada. En consecuencia, se propone al Pleno confirmar en sus términos la resolución impugnada. Señoras magistrados, señores magistrados, es la cuenta. Muchas gracias, secretario Eduardo Leos. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrado, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Magistrada, por favor, magistrada Reyes. Bueno, ya que tomo uso de la voz antes de intervenir en lo que respecta al asunto jurisdiccional, bueno, al igual que mis compañeros, quiero aprovechar la oportunidad, hoy que es la última sesión en la cual integra el Pleno la magistrada Emilia Vela, expresarle mi reconocimiento, mi admiración, de corazón se lo digo. Para mí fue un gran honor, un privilegio haber compartido el Pleno con usted. Fue muy enriquecedor, aprendí demasiado con usted, compartiendo los puntos de vista. Admiro su paciencia, su mesura en aquellas discusiones previas que teníamos cuando nos reuníamos para ver los asuntos, siempre tratándonos a todos con respeto, y sin duda alguna deja una huella muy grande en este Tribunal Electoral por todos los años que ha prestado el servicio. Entonces, se le quiere, se le admira como ser humano, magistrada. Y pues no es un adiós, es un hasta luego. Yo sé que vendrán cosas mejores en lo que emprenda de aquí en adelante. Y refiriéndome al asunto jurisdiccional, la cuenta que acaba de dar el señor secretario, efectivamente, el curso de apelación RAP 54/2018 es una impugnación presentada por el Partido Morena en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento especial sancionador 72/2018, en el cual se declararon inexistentes las infracciones que se le atribuían a Alma Laura Amparán Cruz. Este recurso de apelación tiene como antecedente la denuncia presentada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, realizada ante el Consejo General, en la cual realiza una denuncia de hechos en fecha 26 de junio de 2018, en la cual en esencia los hace consistir que la presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, en fecha 30 de abril del presente año, realizó actos anticipados de campaña, así lo atribuye el denunciante, pues aduce que la campaña para el proceso electoral 2017-2018 iniciaba hasta el 14 de mayo y que ella realizó los actos anticipados de campaña previo a que pidiera licencia. En esencia, los hechos los hace consistir en una reunión que se tuvo o que se realizó en un restaurante de aquella localidad, y se tomaron algunas impresiones fotográficas que después se subieron a las redes sociales como Facebook. Sin embargo, resulta correcto el criterio emitido por la responsable en virtud de que los medios de prueba existentes en el expediente no acreditan que la denunciada haya realizado actos anticipados de campaña. No se acredita el elemento subjetivo, el llamamiento al voto. Simplemente aparece como medio de prueba una fotografía en la cual hay una reunión en la cual compareció esta persona, pero sin que se esté demostrado que ella haya hecho un llamamiento al voto o se haya dirigido al electorado. Es decir, no hay medio de prueba que acredite que efectivamente realizó esta conducta que se le está atribuyendo, y por tanto se le está proponiendo al Pleno confirmar la resolución emitida por la responsable. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada Concepción Reyes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? En igual sentido, adelanto mi voto a favor en este asunto. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes.
Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Gracias, magistrado. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 54/2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Raúl Lorenzo Linares Cruz, por favor. Sea usted bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a cargo de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TE-RAP 55/2018, derivado del recurso de apelación interpuesto por José Antonio Leal Doria, representante del partido político Morena, en contra de la resolución YETAM-CG-28/2018, mediante el cual se propone declarar inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados en contra de Alma Laura Amparán Cruz, José Ciro Hernández Arteaga y la coalición por Tamaulipas al Frente. En ese sentido, esta ponencia estima que no se surte ninguna causal de improcedencia, por lo que resulta correcto entrar al fondo del asunto bajo las siguientes consideraciones. La ciudadana Ana Elena Martínez Manríquez, representante de Morena ante el Consejo Municipal de Altamira, presentó denuncia por actos anticipados de campaña en contra de Alma Laura Amparán Cruz, presidenta municipal de Altamira y a su vez candidata a la reelección. Señala que el 5 de mayo del 2018, antes de que empezaran las campañas y de que se separara del cargo Alma Laura Amparán Cruz, llevó a cabo una asamblea de apoyo a su candidatura en un restaurante de la localidad, donde los seguidores de la exaspirante del PAN manifestaron su apoyo y su voto a favor de la reelección y candidatura, por lo que la parte denunciante considera que tales actos son anticipados de campaña. El representante de Morena ante el Consejo General interpuso recurso de apelación en donde se duele de una indebida valoración de la prueba de inspección ocular, ya que se le da el carácter de documental pública y, por otra parte, se duele de que la responsable no valoró las pruebas técnicas ofrecidas. Respecto del primer agravio, debe decirse que la inspección ocular se realizó para el efecto de verificar si en el domicilio denunciado se encuentra un restaurante de nombre George Steakhouse y asimismo para indagar con los vecinos la fecha en que dejó de funcionar el referido establecimiento en donde presuntamente se realizó un evento político de apoyo a Alma Laura Amparán Cruz. Contrario a lo sostenido por el actor, el secretario del Consejo Municipal sí realizó correctamente la diligencia ordenada, ya que se entrevistó con un vecino que dijo llamarse Rafael Pérez Juárez, quien vende tacos en la banqueta de dicho domicilio, quien manifestó que dicho restaurante lo cerraron hace como 2 años, pero precisa que él no vio que se haya celebrado algún evento político y que no se percató de ello. Por lo anterior, es correcta la determinación de la autoridad responsable al darle el acta levantada la calidad de documentación pública, máxime que conforme al artículo 96 de la Ley Electoral, el secretario actuó en función de oficialía electoral, por lo que tal documento es público. En cuanto a que no se valoraron las pruebas técnicas de la simple lectura de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable sí se pronunció respecto a dichas probanzas, pues analizó las ligas electrónicas e imágenes ofrecidas, en donde asienta además que no se corrobora algún llamado al voto por parte de la denunciada. No se acreditó en la especie el elemento subjetivo de la infracción consistente en los actos anticipados de campaña. Ello es así, puesto que de las pruebas existentes en autos no se desprende que la denunciada haya pedido el respaldo electoral o el voto de manera expresa. Por lo anterior, esta ponencia propone al Pleno se confirme la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario Linares Cruz.
integrantes del Pleno, me voy a permitir hacer uso de la voz por tratarse de un asunto de mi ponencia y en ese sentido, el asunto es primo hermano del anterior que nos propuso en proyecto la magistrada Reyes, en el sentido de que hay una resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas identificada como IETAM CG 28-2018, en el que esa resolución declaró inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados en contra de la presidenta municipal en aquel entonces de Altamira y también candidata a dicho municipio, Alma Laura Amparán Cruz, y también aquí adicionalmente a José Ciro Hernández Arteaga y la coalición por Tamaulipas al frente, de lo cual en los casos de actos anticipados de campaña no se pudo de autos probar que efectivamente se constituyera ese apoyo a favor de la candidatura y reelección de aquella candidata en Altamira. Por tanto, ni de la inspección, que es la prueba de inspección ocular, ni de la entrevista con el comerciante señalado en autos, no se pudo constatar fehacientemente ese dicho. Entonces, también en cuanto a que no se valoraran las pruebas en aquella resolución del Instituto Electoral, consideramos en este proyecto de cuenta que se somete al Pleno que sí, en efecto, sí, la autoridad responsable sí se pronunció respecto de dichas pruebas que lo constituyen las ligas electrónicas e imágenes ofrecidas donde se asienta que no se corrobora en ningún sentido un llamado al voto. En igual sentido también que el proyecto anterior no se acreditó el elemento subjetivo en la infracción de mérito. Por tanto, ese es el proyecto que sometemos a la decisión de este Pleno para su aprobación en su caso. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Por favor, magistrado Izaguirre. Muchas gracias, magistrado presidente. Además, para insistir, cuando se denuncian este tipo de conductas, como es actos anticipados de campaña, en este caso que es el objeto de la denuncia en contra de Alma Laura Amparán y Ciro Hernández Rojas, no basta, porque ya este es un asunto que ha dado la segunda vuelta en este tribunal, que se tome lo que estos personajes o los aspirantes a reelegirse publiquen en Facebook o en alguna red social, sino que tienen que estar adminiculados a otros medios de prueba. Yo solo lo que quiero agregar, presidente, porque me parece muy atinado el proyecto que nos pones a consideración de este Pleno, es la jurisprudencia en la cual estás basando este proyecto posible de orientación, que es el siguiente: actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo, se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral. Es decir, de mandar un mensaje de que se está pidiendo el apoyo de manera anticipada a estar en campaña electoral. Es una jurisprudencia ya conocida y analizada por este tribunal porque ha servido de base para resolver precisamente asuntos que tuvieron que ver con la etapa de precampañas o actos anticipados, y me parece que si no hay contundentemente pruebas donde se acredite que hubo un llamamiento al voto fuera del plazo al que establece la ley para las campañas electorales, pues este tipo de conducta se debe declarar inexistente, como bien lo estás haciendo en el proyecto que nos pones a la consideración de este Pleno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muchas gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrada. Magistrado presidente, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, magistrado, secretario general de Acuerdos.
Dios me oiga. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE RAP 55/2018 se resuelve de la siguiente manera. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14:43 de este día, se da por concluida la presente sesión pública, no sin antes agradecer a todas y a todos los presentes habernos acompañado. Muy buenas tardes.